Bueno, el tema para hoy son los traumatismos de tórax. Estos traumatismos son frecuentes a nivel de todas las ciudades, en todos los hospitales llegan este tipo de pacientes y no únicamente como lesiones solas, como trauma de tórax, sino también como con lesiones asociadas. Por eso es importante abordar este tema, ¿sí? Los traumatismos de tórax son considerados como un cuadro agudo provocado por una causa externa, súbita y no iatrogénica que afecta a la caja torácica o su continente. Es un concepto que les he traído a colación. Es muy importante. Tenemos los traumas de tórax aislados. Como les dije, solo como trauma de tórax no son frecuentes y siempre hasta un 80% se han asociado a otras lesiones, por ejemplo, a trauma de extremidades. Sí, en el 46% conmoción cerebral, un 38% trauma de abdomen, un 32% y trauma asociado a pelvis, 14%. Siendo una reseña histórica de lo que es el trauma de tórax en los papiros de Edwin Smith en 1550 años antes de Cristo ya se reportaron 3 traumas de tórax. Galeno en el siglo II dio a conocer los vendajes a nivel de tórax. Teodorico en el siglo XIII también reporta ya el tratamiento de fracturas costales. Ambrosio Paré en 1509 también reporta fracturas y fragmentos costales. Esculeto en el siglo XVII ya utiliza cánulas para el tratamiento de traumatismos torácicos. Hunter ella realiza en 1770 su primera toracocentesis. Lister y otros médicos investigadores pues ya dieron a conocer sobre los bloqueos intercostales como tratamiento del dolor. Playfair ya utilizó la primera sello de agua, ¿sí? O trampa de agua que se realizaba antes con una botellita con agua, ¿sí? Y una manguera. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en Estados Unidos representa alrededor del 30.6%, con una mortalidad del 10 al 20%, que se presenta como causa los accidentes de tráfico, un 12%, arma blanca 63%, por arma de fuego un 21%, trauma de tórax cerrado se presenta del 10 al 14% y trauma de tórax penetrante del 15 al 30%. Ya, en cuanto a la etiopatogenia, dijimos en los accidentes de tránsito de tráfico son una de las causas más frecuentes, otras son heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca. Otras causas menos frecuentes tenemos por aplastamiento, la onda expansiva por explosiones o impacto con un 14%. En cuanto a los mecanismos, hay diferentes mecanismos por los cuales el trauma se puede ver, el tórax se puede ver afectado, como son por aceleración y desaceleración, puede ser con un accidente de tránsito, compresión, cualquier tipo de accidentes producidos por objetos de alta energía, también un trauma directo o a su vez por armas de fuego, objetos de baja velocidad. Entre otros tenemos quemaduras, electrocuciones, cuerpos extraños, etcétera, como ya vamos a ver más adelante. El resultado pues de un trauma puede ser leve, ¿sí? Con o sin afección a al esqueleto óseo, a las costillas o el esternón, y grave de igual manera, ¿sí? Puede ser abierto cuando hay pérdida de solución de la continuidad. Como ya dijimos,
debe cumplir un requisito para que sea un trauma abierto, ¿sí? Debe afectar la pleura parietal, ¿sí? Es lo que siempre hemos dicho. Y cerrado, pues, son traumas contusos y sin heridas, ¿no? Sin pérdida ni solución de continuidad en la piel y toda la pared torácica. En cuanto a la evaluación y el tratamiento inicial, pues siempre hay que seguir las normas de la TLS, el ABCDE, ¿sí? Entonces la tenemos la vía aérea permeable con control de columna cervical, B, breathing, asegurar ver si es que hay entrada y salida de aire, asegurar el intercambio de gases, que es lo más importante, la C, el control de la hemorragia, ¿no es cierto?, con controles de los parámetros de presión arterial, de pulso. Debemos hacer la comprobación clínica, monitorizar el paciente, una comprobación radiológica también. Entre las premisas debemos que se debe realizar en pocos minutos. Toda evaluación o el ABCD debe ser seriado, como ya dijimos. Eh, por lo general siempre hay varios médicos o paramédicos. Y el primero ABCD se lo puede hacer como atención prehospitalaria y al llegar a la emergencia también, ¿sí? Entonces el ABCD debe ser seriado, ¿sí? No nos quedemos con uno solo, sino varios. De acuerdo a la necesidad del paciente, pues si está inestable tenemos que seguirle haciendo. Eh, debemos buscar, como ya dijimos en una charla anterior, la hora dorada, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las lesiones de hora? Una hemorragia que la podemos controlar y le podemos salvar la vida al paciente, un neumotórax, un hemotórax también, un taponamiento cardíaco. Entonces debemos actuar rápidamente ante estas circunstancias y salvarle la vida. Para ello debemos siempre tener un alto índice de sospecha, ¿sí? Para que no se nos pasen las lesiones inadvertidas. La evaluación debe ser seriada, como ya dijimos, repetitiva, las veces que sean necesarias, tanto clínica como radiológica. O ecográfica también puede ser, por ejemplo, el FAS en el trauma de abdomen, sí se puede repetir con las lesiones después de 1 hora, 2 horas, un día, 2 días, siempre de acuerdo a la evolución del paciente. En la segunda fase tenemos ya realizar el diagnóstico de lesiones específicas y asociadas. Los objetivos prioritarios son diagnóstico de lesiones específicas como insuficiencia respiratoria aguda, puede estar provocada por ocupación pleural, ocupación pulmonar, lesiones de pared, las lesiones del árbol traqueobronquial, lesiones de diafragma. En el síndrome hemodinámico tenemos el shock hipovolémico, shock cardiogénico, ensanchamiento mediastínico. Ya, en el síndrome hemodinámico tenemos el shock hipovolémico o cardiogénico, que puede ser provocado por un hemotórax masivo o por ensanchamiento del mediastino. El síndrome séptico por un trauma del esófago. Tenemos, como dijimos al principio, en otro estudio, las lesiones asociadas a trauma de tórax, está el trauma craneoencefálico con el 82%, lesión abdominal en el 50%, fractura de pelvis 26%, diafragma 9%. Las indicaciones de toracotomía de emergencia, tenemos el paro cardíaco en la admisión, incluso se puede hacer una toracotomía de emergencia y
Masaje cardíaco directo, ¿sí? Son situaciones que sí se están realizando ya en la emergencia. Deterioro agudo del estado general o sospecha de una embolia gaseosa. Indicaciones de toracotomía inmediata, tenemos el hemotórax masivo o persistente, que tenga una salida de sangre arterial mayor a 1200, ¿sí? O 200 ml por hora durante 3 horas seguidas o 150 por 4 a 6 horas continuas. La toracotomía traumática con pérdida de pared de tórax, perforación de esófago, eh, heridas transfictivas de mediastino, lesiones traqueobronquiales, embolia intracavitaria por proyectil hemomediastino secundario. En cuanto a la etiología, tenemos pues que de un neumotórax, ¿no es cierto?, puede ser provocado por un fragmento de una costilla que al fracturarse pues puede actuar como una cuchilla que pueda romper, ¿no es cierto?, el pulmón, ¿sí? No es que perfora la pleura visceral o el parénquima pulmonar, pues debido a la presión negativa. ¿Qué significa esto? Presión negativa. A ver, vamos a ver. Cristina Arteaga. Ya, a ver, Cristina. Entonces, ¿cuánto es la presión negativa a nivel pleural? Creo que es menor a 5 centímetros de agua. Ya, sí está con una idea. Si es de menos 4 a menos 8, más o menos. Eh, es esta presión que hace succionan. Entonces, si hay una lesión en el parénquima pulmonar, pues va a haber salida de aire del pulmón hacia la cavidad pleural, ¿sí? Dando origen a un neumotórax. Entonces, esta presión alveolar hace que también fugue hacia la cavidad pleural. Otra causa puede ser por rotura traqueobronquial o por rotura de esófago. Aquí tenemos una radiografía simple. ¿Qué podemos ver ahí, Carolina? San Martín. A ver, o sea, ahí se ve a ver. Ah, se la ve radiolúcida, ¿no? ¿Dónde? ¿Pulmón derecho o izquierdo? Pulmón derecho. No, tampoco no se observa el árbol bronquial. No, a Mm. ver, espera. Sí, sí, derecho, estoy bien. Bueno, es lo contrario, ¿sí? Hiperdenso es cuando es blanco, ¿sí? Hipodenso Ah, eso. cuando es negro. Entonces, ¿qué está viendo usted ahí? A ver, sería hipodensa. No sé si se fijan en todo esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Sería la... Esto es aire, ¿sí? En la cavidad pleural. Y esto de aquí, esto es el pulmón, ¿sí? Ah, Está colapsado, ajá. está colapsado. Nos podemos dar cuenta, las estructuras aquí mediastínicas o de la línea media están hacia la izquierda, ¿sí? ¿Sí ven? Está desplazado hacia la izquierda. No se distingue mucho, pero a veces la tráquea también se desvía para acá, a la izquierda en este caso. Ya, entonces en una radiografía simple es muy útil para diagnosticar un neumotórax. Atención sobre todo. Clínicamente va a haber una insuficiencia respiratoria aguda severa
por lo que se requiere un drenaje inmediato, ¿no es cierto? Que vamos a colocar aquí un tubo de tórax con una trampa de agua, ¿sí? O con un sello de agua. Ahora ya hay comerciales, hay de varias formas, tipos y volúmenes, ¿sí? Entonces, en pacientes pues que estén muy deteriorados pueden ser sometidos ya a a ventilación, ¿sí? Al examen físico, el paciente va a presentar un dolor agudo, disnea, asimetría a la auscultación con hipoponesis, va a haber timpanismo a la percusión, enfisema subcutáneo también puede o no puede haber, equimosis, laceraciones, los movimientos en la pared van a estar disminuidos en el lado afectado. Todo eso hay que ir buscando. Entonces aquí podemos ver otra neumotórax, ¿sí? Como podemos ver aquí, son zonas hipodensas, una negra, ¿no es cierto? En cambio, acá sí se ve parénquima pulmonar. Entonces aquí hay una rectificación de la curva diafragmática. Sí, la rectificada, desplazamiento central del mediastino también se desplaza hacia acá. Va a haber enfisema en mediastino y una hernia pulmonar transmediastinal. Y aquí está el pulmón colapsado también, ¿sí? Totalmente colapsado. Entonces este paciente no va a tener una buena saturación de oxígeno. La clasificación, tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1, el borde pulmonar está visible entre la línea medio clavicular y la pared torácica. Sí, o sea, línea medio clavicular, sí, más o menos a este nivel. Por lo general, estas radiografías se las toma de pie, sí, es un estándar de tórax para que se pueda ver, sí, el aire, cómo se desplaza acá hacia este lado, sí. Tenemos el grado 2, va hasta el borde pulmonar visible, está hasta la proximidad de la línea medio clavicular. Y grado 3, el borde pulmonar está colapsado. Entonces, ¿qué grado es este? ¿Qué grado es este? El neumotórax. A ver, José, Martín. Diría que es grado 2, no, 3, Claro, grado 3, porque eso les digo, esto grado- está colapsado, ¿sí? Grado 1, desde la línea medio clavicular hasta la pared, ¿sí? Entonces puede estar aquí, aquí o aquí. Grado 2, en la línea medio clavicular, o cerca de esta línea. Y grado 3 ya totalmente colapsado, ¿sí? Entonces son grado 3, estos son grado 3. Y aquí tenemos diferentes tipos de neumotórax espontánea también. Entonces aquí podemos ver en la imagen 1 hay un neumotórax grado 1, ¿sí? No sé si le distinguen ustedes, pero por aquí va el borde pulmonar. Abajo hay una ligera cantidad de líquido. Acá en la 2 tenemos, no se ve nada de trama pulmonar acá.
Entonces esto es un neumotórax masivo, ¿sí? Aquí tenemos el pulmón colapsado totalmente. Y acá en la tercera imagen tenemos un neumotórax atípico por adherencias pleurales. Podemos ver aquí en la flecha, o sea, por causa de estas adherencias que están aquí a la pared, no se puede expander adecuadamente el pulmón. Miren, el pulmón está aquí. Son presentaciones atípicas por adherencias pleurales. El tratamiento consiste en mejorar, aliviar el dolor, ¿sí? Administrar oxígeno, colocar un tubo de tórax, ¿sí? Si en caso no surte efecto, este tubo de tórax debe hacerse una toracotomía. Las indicaciones ya las dimos al principio, ¿sí? Entonces aquí podemos ver el enfisema subcutáneo. No se distingue muy bien. Este enfisema aquí a nivel del mediastino, sí se ve, sí. Vigilar siempre con radiografías seriadas. Si hay fuga masiva, pues, y no se logra controlar con los tubos al segundo o tercer día, incluso se puede realizar una broncoscopia. El hemotórax, ¿sí? Presencia de sangre en la cavidad pleural. Eh, Tenemos la etiología, que es más frecuente por trauma contuso, provocando fracturas costales. Recuerden que debajo de cada costilla circulan las arterias intercostales, ¿sí? A ver, Henry, ¿de dónde nacen las arterias intercostales? De la superficie posterior de la arteria de la torácica, sí. De la aorta, ¿sí? Nacen directamente de Perdón, la de la aorta. aorta torácica. Por eso es que tienen un pulso y una presión alta, ¿sí? Entonces, una lesión puede provocar un hemotórax que constituye una gravedad para el paciente, ¿sí? No sé si recuerdan o si estuvieron ustedes, tuvimos un paciente con un hemotórax porque tenía 4 fracturas costales y se le colocó el tubo, pues al principio drenó adecuadamente, aparentemente paró, pero luego al quinto día parece que nuevamente empezó a sangrar, ¿sí? Entonces tocó hacerle una toracostomía laparoscópica y corregirle el sangrado. Y también sacar los coágulos, drenar ese hemotórax porque eh, cuando ya pasa mucho tiempo, por lo general la sangre no se coagula, pero ya cuando pasa mucho tiempo tiende a coagularse, ¿sí? Entonces se coagula y constituye como un hemotórax coagulado que impide que se expanda adecuadamente el pulmón, se forman adherencias, etc. Entonces, para liberar todo eso, había que hacer una toracotomía para hacer esa limpieza y ese drenaje. También laceraciones pulmonares también pueden provocar algún sangrado, lesiones de la aorta directamente o de los grandes vasos. Otras lesiones pueden ser lesiones del parénquima o del diafragma. Clínica, si es un hemotórax leve, pues no hay mucho problema. Incluso menos de 200 o 300 ml puede reabsorberse, ¿sí? Si es que ya para ese sangrado. Pero representa gravedad, ¿no es cierto? Si hay shock, si hay una insuficiencia respiratoria aguda o hay matidez a la percusión en todo el pulmón afectado. ¿Qué más va a estar el paciente? Va a estar inestable, va a estar taquicárdico, diaforético, va a estar pálido, las extremidades frías, va a haber hipoventilación, hipoxemia e hipercapnia. Entonces, ante esas situaciones, pues debemos sospechar en un hemotórax, ¿sí? Y
¿no es cierto? Lo que vamos a ver en los exámenes complementarios que va a ser. Esto, sí. Va a haber un borramiento totalmente del ángulo costo diafragmático. Cuando solamente se borra el ángulo costo diafragmático son 200 a 300 ml. Pero ya aquí que borraría más allá de la mitad del pulmón, pues estamos hablando de unos 750 a 1 litro de sangre, ¿sí? Entonces, los pacientes necesitan el tubo urgente y esperar que no siga sangrando, ¿sí? De acuerdo a las características que ya dijimos anteriormente, pues puede estar indicada una toracotomía, ¿sí? Ahora puede estar asistida con video o también hacer una abierta. Ya. El paciente, pues como dijimos, siempre se le debe tomar sentado o de pie para poder ver, valorar bien el sangrado, ¿sí? Porque si le toman acostado, pues va a salir casi todo un poco hiperdenso, perdón, levemente hiperdenso todo el pulmón. No se va a poder valorar estas líneas. Se puede confirmar con una toracocentesis o exámenes más avanzados como una tomografía. Clasificación radiológica del hemotórax. Tenemos aquí grado 1, cuando está por debajo del arco anterior o la cuarta costilla. Grado 2, cuando está entre los arcos costales cuarto y segundo. Y grado 3, cuando está por arriba del segundo arco costal, ¿sí? Esta imagen de aquí, ¿cómo estaría? No distinguimos bien los arcos costales, pero sería un grado 2, ¿sí? Aquí tenemos otra radiografía, otro hemotórax. ¿En cuánto le califican ustedes? ¿En qué grado le ponen? El primer grado. Sí, primer grado, ¿sí? Porque está borrado nada más el ángulo costo diafragmático, entonces no hay mucha pérdida sanguínea ahí. Está por debajo del cuarto arco costal, ¿no es cierto? Entonces, es un grado 1. ¿Qué hacer? Vamos a evaluar, tenemos que dar medidas de soporte respiratorio y hemodinámico, oxígeno, líquidos intravenosos, siempre enviaría sangre para pruebas cruzadas y tipificación. Debemos colocar un tubo de tórax, ¿no es cierto? Por lo general de 32 French, ¿sí? 28 French es el más delgado que tenemos acá en el Ecuador y más lo utilizamos para el neumotórax, ¿sí? Valorar la necesidad de toracotomía urgente. Ya dijimos anteriormente, si sale más allá de 1500 o 2000 al colocar el tubo, o si sale más allá de 300 cc, ¿no es cierto? En 2 o 3 horas continuas, o 150 de 4 a 6 horas continuas. Ahí tenemos que realizar ya una toracotomía. Como podemos ver aquí, un paciente que le han colocado un tubo de tórax. La recomendación es un 32 French para que los coágulos no lo tapen. El nivel de inserción que se debe realizar, sí, tenemos aquí en la línea axilar media o línea axilar posterior, ¿sí? A la altura del quinto espacio intercostal. Nos aconsejan realizar la incisión a nivel del sexto espacio intercostal e introducir en el quinto espacio intercostal el tubo, ¿sí? ¿Para qué? Es una manera de fijación y de válvula para que no
no haya escape por aquí de aire ni entrada de aire, ¿sí? Porque si este orificio queda muy grande, pues puede haber entrada de aire y provocar un neumotórax, ¿sí? Es decir, doble complicación. En el caso de un neumotórax, la inserción del tubo de tórax puede hacerse también en pacientes con, digamos, que esté con fracturas o con luxación de ese brazo, de esa extremidad, de ese lado. Se lo puede hacer por vía anterior, ¿sí? A nivel del quinto espacio intercostal o en el segundo espacio intercostal en la línea axilar media, ¿sí? Ese es por vía anterior. Ahora hay unas válvulas de Hemlich, que es una aguja nomás que tiene ya una bolsita con válvula, ¿sí? Que se la coloca así muy fácilmente. Esto sería para tratar el neumotórax, ¿sí? En el caso de hemotórax, solo tubo, ¿sí? No podemos utilizar otra cosa. La técnica es la limpieza de la piel, uso de material estéril, disección, roma, comprobación digital. Introducción de la sonda, conectar al sello de agua. Es importantísimo, ¿sí? Esta botellita con 200 ml de agua por lo general. Este tubo va, ¿sí?, atravesando unos 2 centímetros de profundidad para que haga la presión negativa. Y ahí es donde va a ir conectado el tubo. Entonces el sello de agua. Entonces esto va a evitar que entre aire y se provoque un neumotórax, ¿sí? Entonces sale la sangre, pero no entra nada, ¿sí? Con el sello de agua. Se recomienda, se puede hacer, esto se puede conectar a un GOMCO o una aspiración continua de 15 a 20 centímetros de agua de presión. Tenemos un hemotórax donde se ven varias zonas hiperdensas y eso es sangre. Ya pueden ser coágulos también. Y aquí podemos ver esta línea radiopaca que tiene el tubo, ¿sí? Lo he colocado casi ya en el sexto espacio intercostal. Kilotórax. ¿Qué nos dice que es el kilotórax? A ver, Henry. Sobre todo eso, ¿Ruptura de qué? de la superficie corporal. Ya, a ver, ¿qué nos dice Carolina San Martín? Sería una ruptura, pero de los linfáticos. Bueno, no sé si se acuerdan de anatomía, ¿no es cierto? En el tórax tenemos el conducto torácico, ¿sí? El conducto torácico que pasa aproximadamente por la izquierda, ¿sí? Y provoca el drenaje linfático, ¿sí? De toda del abdomen y parte del tórax. A la derecha se encuentra el conducto torácico menor, ¿sí? Y ese es más difícil que se lesione. Por lo general, el conducto torácico pues lleva la mayor parte del linfa, como ya dije, del abdomen y parte del tórax. Y en un trauma de tórax puede ser lesionado, ¿sí? Eso se llama kilotórax. Entonces, ese eh, es como una sustancia lechosa, ¿sí? Eh, que es rica también en triglicéridos. Recuerden que por ahí también asciende la linfa y en triglicéridos. Entonces, eso se llama kilotórax. Puede ser provocado por un trauma cerrado o por un trauma abierto. Otras causas: hiperextensión de la columna vertebral o fracturas. ¿Se acuerdan dónde desemboca el conducto torácico?
Bueno, entonces tenemos la clínica, igual va a haber disnea porque ocupa, ¿no es cierto? Ocupa y desplaza el pulmón, va a haber deshidratación y eh, si este proceso sigue por algún tiempo puede haber una desnutrición. Tratamiento, miren cómo sale el aspecto del kilo. Tratamiento será una toracocentesis evacuadora o también colocar un tubo de tórax, ¿sí? Drenaje pleural. Se recomienda nutrición parenteral, que por lo general se puede resolver de 7 a 10 días. En caso que persista por 2 o 3 semanas, pues se recomienda el tratamiento quirúrgico eh, para realizar también una pleurodesis química, ligadura del conducto torácico por arriba del diafragma, toracotomía derecha, una pleurectomía parietal, y esto tiene una mortalidad de 5 al 10%. Asfixia traumática nos puede dar un síndrome cianótico cervicofacial que se está manifestándose como una hemorragia subconjuntival, equimosis en la cara, varios grados de hipoxia. Va a haber síntomas neurológicos también y lesiones asociadas. El tratamiento corresponde a soporte respiratorio, intubación y ventilación. Traumatismos cerrados, siempre debemos investigar las lesiones específicas como la pared torácica, lesiones de órganos internos, intratorácicos o intraabdominales. Otras lesiones del diafragma, lesiones del árbol traqueobronquial o lesiones esofágicas. Siempre debemos tomar en cuenta esto para poder diagnosticar. Ya, en cuanto a la mortalidad por traumatismos cerrados, representa el 12 al 15%. Y puede estar provocada por lesiones de estructuras vitales como el corazón o grandes vasos. Lesiones asociadas se puede presentar en el 16 al 46% o la mortalidad puede darse por complicaciones, ¿no es cierto? Síndrome de estrés respiratorio agudo por sepsis o falla multiorgánica. Traumatismos cerrados. El diagnóstico puede ser por la clínica o por la exploración física. Nos va a ayudar mucho los estudios de imagen como una radiografía, una tomografía, una angiografía para determinar el lugar del sangrado u otras exploraciones específicas, hasta una misma toracotomía por video asistida. Las lesiones de la pared se presentan el 25%, el 72% pueden estar asociadas a neumotórax o hemoneumotórax, el más frecuente en jóvenes. La base del tratamiento y del diagnóstico depende del alto índice de sospecha de la evaluación clínica o de la evaluación radiológica. Las fracturas costales son más frecuentes por impactos directos, puede ser que puede fracturar en el lugar del impacto o como decía, si es por aplastamiento, las fracturas, alguna vez ya conversamos con ustedes, se puede provocar en los bordes laterales, ¿sí? Se presentan como lesiones asociadas en el 35% a lesiones del pulmón, el 32% a neumotórax y el 25% a lesiones intraabdominales y de extremidades. El diagnóstico es clínico o a través de los exámenes de imagen como una radiografía simple estándar de tórax, AP. Dice que se puede lograr un diagnóstico hasta en el 50% de los casos. Fracturas costales, el tratamiento pues es una buena analgesia, ¿sí? En todas las fracturas costales debemos dar doble analgesia, incluso hasta triple. Si el paciente continúa con dolor, puede realizarse bloqueos nerviosos intercostales. Algo que también es importante, la fisioterapia respiratoria precoz e intensa, o incluso hasta poder colocarle un catéter peridural.
o la administración de opiáceos. Los criterios de ingreso para una fractura costal, tenemos edad, ¿no es cierto? En los extremos de la vida, ¿sí? Tercera edad o lactantes neonatos. Lesiones asociadas, que estén comprometidos otros órganos, también hay que ingresarle. El número de fracturas costales, ¿no es cierto? Más de 3, 4 fracturas costales. Peor aún, si están en la misma costilla, doble fractura, esto puede dar lugar a un bolet intercostal, ¿sí? De acuerdo al grado de dolor y de acuerdo a la función cardiorrespiratoria. Las fracturas del primero y segundo arcos costales, es muy raro que se lleguen a fracturar estos, y cuando se fracturan, pues puede ser por lesiones muy intensas, por traumas muy intensos, ¿sí? Tiene una mortalidad del 37%. Puede estar asociado a lesiones locales como el plexo braquial, cadena simpática cervical o arteria subclavia. Otras lesiones asociadas son al pulmón, al vaso, al hígado, a otros arcos intercostales o otras extremidades. O puede haber también asociadas a un neumotórax. El riesgo de lesión aórtica, ¿sí? Cuando hay estas fracturas, puede determinarse si hay borramiento del botón aórtico en una radiografía, estándar de tórax, ensanchamiento del mediastino, ¿sí? Derrame de la pleura izquierda, y se está recomendado realizar un aortograma. Lesiones de la arteria subclavia y carótida, debe estar en expectativa quirúrgica, ¿sí? Más seguro que se haga una toracotomía. Estar pendiente de las fístulas traqueoesofágicas, aneurismas o sepsis a nivel del mediastino. También pueden haber las fracturas de los últimos arcos costales, dependen del ciclo respiratorio. Algunos órganos intraabdominales se proyectan sobre el quinto y el sexto espacio intercostal. Por lo tanto, hay que hacerle al paciente suspender la respiración para poder tomar la radiografía. Lesiones sospechosas, cuando hay fracturas de los últimos arcos costales, recuerden que a partir del séptimo arco costal, pues ya empieza la cavidad abdominal, ¿sí? Está el diafragma. Recuerden que el diafragma sube y baja más o menos de 7 a 10 a la altura del séptimo o décima costilla, ¿sí? Entonces, si hay fracturas de estos arcos, debemos pensar en lesiones de hígado, vaso o riñón, ¿sí? Siempre tomar en cuenta eso. Lesiones en el tórax inestable, ¿sí? Lo que les habíamos hablado hace un rato, de una mortalidad del 6 al 50%, se provoca por más de 3 fracturas en más de un punto de cada arco costal, ¿sí? Por ejemplo, en una sola costilla hay doble fractura, pero son 3 las fracturadas, pues ahí puede haber este tórax inestable o bolet intercostal, ¿sí? Entonces aquí hay doble lesión. ¿Por qué? Una, hay fractura, hay dolor, ¿cierto? A ver. Y la otra es que hay este movimiento en bloque, ¿sí? Y este movimiento en bloque es contrario a la inspiración y expiración. Es decir, si el tórax se ensancha, pues esta parte del tórax se va a hundir, ¿sí? Literalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? La atención prehospitalaria de emergencia y salvadora de la vida, pues simplemente es inmovilizar esa zona. Así que vamos a colocar, ahí sí podemos colocar un vendaje a nivel de tórax con unas compresas o bolsas de arena, tapar ese hueco, ¿sí? Para que se quede ahí inmovilizado y no provoque más daño, porque puede provocar una contusión pulmonar. Lesiones asociadas a cabeza, órganos
interabdominales, partes blandas, fracturas, extremidades y columna. Tórax inestable. Diagnóstico, a ver, dolor torácico intenso, una respiración dificultosa, tos, y va a haber la compresión directa, como ya dijimos. Respiración entrecortada y superficial, taquicardia, hipotensión, cianosis, hipofonesis, enfisema subcutáneo y movimientos asincrónicos. Tenemos en la radiografía fracturas costales, no hay disyunción esternocondral, condrocostal, contusión, consolidación alveolar. Entonces aquí el pulmón, como les decía, va a sufrir doble daño y con estos movimientos puede haber una contusión pulmonar grave. Y tenemos una radiografía, no sé si le pueden ver, aquí las fracturas se ven claramente. Un lado y acá está la otra parte fracturada. Entonces esto provocaría un movimiento en bloque, lo que va a provocar una contusión pulmonar grave. Tratamiento, como ya les dije, en principio son sacos de arena, estabilización neumática, puede ser a través de ventilación mecánica, ventilación intermitente, drenaje pleural, bien reposición de líquidos para evitar sobrecarga de los mismos, una buena analgesia, aspirar secreciones, fisioterapia respiratoria vigorosa. Las indicaciones de intubación y ventilación, tenemos si hay una frecuencia respiratoria más allá de 30 respiraciones por minuto, una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, una presión arterial de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio, shock o trauma craneoencefálico grave asociado, lesiones que requieren anestesia general, obstrucción de la vía aérea. Indicaciones de traqueostomía en fracturas graves del macizo facial, donde no se pueda colocar un tubo. Ni este tubo, ni orotraqueal ni nasotraqueal. Obstrucción de acceso distal, también está indicada en la traqueostomía. Indicaciones de fijación quirúrgica en inestabilidad severa, intervención quirúrgica por otros motivos y dolor severo. Esta inestabilidad o esta fijación quirúrgica debe realizarla ya un traumatólogo. Lesiones de pulmón, pueden presentarse laceraciones. Estas pueden ser un 4.4% severas y pueden requerir una toracotomía del 6.28%. La clínica es inespecífica. El tratamiento son medidas de soporte respiratorio, hemodinámico, o una toracotomía si está asociada a un hemotórax, pérdidas aéreas masivas sin respiración pulmonar. Puede ser a través de una sutura manual o colocación de parches. La contusión pulmonar es otra lesión alveolo intersticial, puede provocar incluso laceración pulmonar, se va a manifestar por taquimia, disnea, cianosis, hipoxia, hemoptisis. Vamos a auscultar estertores y el murmullo vesicular va a estar disminuido. En una radiografía, pues vamos a diagnosticar en un 70%. Ya tenemos una resolución de los pacientes por lo general de 48 a 72 horas. Tratamiento a cero oxígeno a través de mascarilla. Aspiración, analgesia, intubación, reposición de la hipovolemia, corticoides. Tiene una mortalidad del 22%. Hematoma pulmonar es la acumulación de sangre extravasada en un espacio creado por la disrupción del parénquima. En la radiografía se va a ver un velamiento, opacidades redondeadas
El tratamiento es la higiene respiratoria, analgesia y lesiones. Siempre tener en cuenta las lesiones asociadas. El taponamiento cardíaco es frecuente por heridas penetrantes o por un trauma contuso, que se puede manifestar por la triada de Beck, que también hemos visto, ¿no es cierto?, que se manifiesta como una ingurgitación yugular, una disminución de la tensión arterial o hipotensión, ruidos cardíacos van a estar casi ausentes. Aquí podemos ver un taponamiento cardíaco, ¿sí? Cómo se va a manifestar con una cardiomegalia, ¿sí? Entonces el tratamiento de emergencia sería colocar una aguja aquí debajo del apéndice sifoides y aspirar esta sangre, ¿sí? Para que el corazón pueda expandirse o hasta que pueda ser operado si es que requiere la cirugía. El tratamiento consiste en una pericardiocentesis subsifoidea. El diagnóstico del tratamiento es temporal, se va a descomprimir el pericardio y mejorar el gasto cardíaco. Una pericardiotomía subsifoidea se puede realizar durante una laparotomía. Si es positiva, es necesario explorar con esternotomía o toracotomía. Es decir, si continúa el sangrado, o se vuelve a hacer el taponamiento, pues ya está indicado realizar una esternotomía o una toracotomía. Aquí podemos ver cómo está la ilustración de una pericardiocentesis subsifoidea, ¿sí? Por lo general, la aguja se la dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda. ¿Sí? Con esta aguja y vamos a aspirar directamente del espacio pericardio. Se aconseja que el paciente esté monitorizado cardiológicamente. Los traumatismos cerrados del diafragma se presentan en el 4 al 8% de los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico. La deformidad y arrancamiento del anillo de inserción o por aumento brusco de la presión intraabdominal se puede manifestar por disnea, dolor torácico y dolor abdominal. Entonces, en una radiografía también nos puede ayudar aquí. ¿Cómo nos puede ayudar si hay una lesión del diafragma? Pues las vísceras intraabdominales suben, ¿sí? Se pasan al tórax porque hay esta presión negativa en el tórax. Tenemos en una radiografía, nos puede dar el 45% de falsos negativos, por lo que se aconseja repetir. En las líneas que simulan la sobreelevación, tenemos las vísceras en posición torácica, atelectasia compresiva, derrame pleural o neumotórax, ¿cierto? Porque el aire de la cavidad abdominal se puede pasar al tórax. Si es necesario, pues está indicado colocar una sonda nasogástrica e inyectar contraste y tomar una radiografía. O realizar una videotoracoscopía o a su vez realizar una tomografía. Traumatismos cerrados de diafragma. Tenemos como tratamiento una laparotomía o puede ser reparado el diafragma a través de una toracotomía. Pero es más fácil a través de una laparotomía. De una mortalidad del 3.6% hasta el 37%. Lesiones penetrantes pueden ser por armas cortantes, punzantes o por armas de fuego o por otros objetos. Siempre debemos observar bien el orificio de entrada, orificio de salida, un posible rebote de la bala o fragmentos de arma de fuego. Las heridas por debajo del cuarto espacio intercostal izquierdo. Sí, debemos sospechar en lesiones de diafragma. Retirar el agente bajo visión
directa, características de la gente, asegurar la ventilación, estabilidad hemodinámica, valorar la clínica y radiológica. En últimos casos se puede hacer una videotoracoscopía y debemos siempre colocar la antitetánica. Las indicaciones de toracotomía de emergencia, un paro cardiorrespiratorio o deterioro súbito del paciente. Como podemos ver aquí en la imagen, está haciendo un masaje cardíaco directo, ¿sí? Con un separador de fino quieto. Dice, una toracotomía inmediata está indicada en un hemotórax masivos o persistentes, pérdidas de pared, esófago, lesiones de esófago, del árbol traqueobronquial, lesiones transmediastínicas, embólicas, cardiovasculares, por lesiones por proyectil hemomediastino. Una toracotomía diferida, o sea, realizarla 24, 48 o hasta 72 horas después por un hemotórax residual, un piotórax, un kilotórax, fugas o fístula. Las lesiones torácicas letales son estas 6, ¿sí? Y a tomar en cuenta: la obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, un hemotórax masivo, un tórax inestable o paradójico y el taponamiento cardíaco. Entonces, todas estas lesiones las podemos diagnosticar y ya empezar el tratamiento y evitar la mortalidad, ¿sí? Obstrucción de la vía aérea, como va a ser en la A, ¿no es cierto? Vamos a buscar bien cuerpos extraños, la lengua, etcétera. Nivel de la boca, un neumotórax a tensión, que dijimos, se colapsa totalmente el pulmón y queda, ¿sí?, en una insuficiencia respiratoria. Este paciente, ¿qué podemos hacer como medida de emergencia? Colocar una aguja, ¿sí?, en el segundo espacio intercostal, y esta aguja, la más grande que tengamos, en calibre 18 o 16, y colocarle un preservativo, ¿sí? Recuerden que el preservativo viene con lubricante y este hace el efecto de válvula. Es decir, que si tenemos un neumotórax a tensión, le colocamos en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular, esta agujita, le vamos a fijar con esparadrapo así, y tiene chance de llegar a la emergencia, ¿sí?, con vida. Porque, como les decía, ese preservativo hace efecto de válvula, permite que el aire salga en cada respiración, ¿sí?, en cada inspiración, e impide que entre nuevamente el aire, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el pulmón se va expandiendo poco a poco y va saliendo ese aire del neumotórax. En el neumotórax abierto, ¿qué podemos hacer? Como podemos ver aquí, esto puede ser por una herida más allá del calibre de la vía aérea superior, que es a nivel de las cuerdas bucales, más allá de 1.3 o 1.5 que tenga ese diámetro, se va a constituir en un hemotórax abierto. Es decir, que a través de esta herida va a entrar aire, ¿sí?, a la cavidad pleural y provocar un hemotórax, ¿sí?, un hemotórax a tensión. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Podemos colocar un plástico, ¿sí?, y sellarle aquí con esparadrapo en las 3 partes. A la derecha, la parte superior, y a la izquierda. En la parte inferior que quede abierto. Entonces esto va a permitir que el aire salga e impide que entre del exterior, ¿sí? Entonces también hace un efecto de válvula. Claro, debemos humedecerla aquí en la parte inferior para que haga el efecto de válvula y no vuelva a entrar aire. Entonces son medidas prehospitalarias que vamos a salvar vidas, ¿sí? En el hemotórax masivo, pues aquí no podemos hacer nada más que colocarle una vía y un lactato a chorro. En el tórax inestable o paradójico, o el bolete intercostal, ya dijimos, podemos que inmovilizar esa zona, ¿sí?, que se aplasta con bolsas de arena o con lo que tengamos, un rollo de ropa, qué sé yo, y le vamos a vendar o colocar esparadrapo. Taponamiento cardíaco, podemos con una agujita
Sí, si tenemos la triada de Beck en este paciente con un alto índice de sospecha de un taponamiento cardíaco, pues podemos tratar de aspirar, sí, directamente de la punta del corazón con una aguja. Por lo general, con 200 ml que esté ahí, ya se puede provocar un taponamiento cardíaco. Recuerden que el corazón es un órgano pequeño, por lo tanto, con escasa cantidad de sangre ya puede provocar esto, ¿sí? Más allá de 200 ml, dentro de esta cavidad ya puede provocar un taponamiento. Entonces, requiere una aspiración inmediata. Lesiones del árbol traqueobronquial, tenemos los traumatismos laringotraqueales, que puede ser provocado por impacto del cuello con volante, hemoptisis, estridor, enfisema subcutáneo, edema. Lo que está indicado es la intubación, traqueostomía. En lesiones distales se puede retraer con una pinza, crear un estoma. Se puede sospechar cuando hay una persistencia de un hemoneumotórax, hay hemoptisis, enfisema mediastínico. Se puede confirmar con un fibrobroncoscopio, incluso como este vamos a estar mirando directamente, podemos hacer una autorreparación o si hay estenosis podemos dilatar. La reparación quirúrgica con sutura o con cola biológica. Como podemos ver aquí, tenemos un traumatismo del esófago. Si tenemos un esofagograma, es decir, se ha ingerido pues una papila de un líquido radiopaco, como es en nombres comerciales tenemos el gastrofin, ¿no es cierto? Son compuestos yodados que están indicados cuando se sospecha de una perforación de una víscera digestiva, ¿sí? Entonces tenemos que dar estos que ingieran, ¿no es cierto? Este líquido radiopaco. Que vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Que el contraste se va a regar por todo el mediastino. Entonces una lesión esofágica es grave porque va a provocar una mediastinitis. Y la mediastinitis prácticamente da una sepsis que es imposible de controlar. Debido a que es un espacio limitado, puede haber filtración también a través de la cavidad pleural y puede haber contaminación, pues, eh, a través de los fluidos del esófago o un reflujo gástrico. Los traumatismos del esófago, las causas y localización. Tenemos la localización cervical, puede provocarse por un cuerpo extraño. Dilatación, nivel torácico, esofagoscopías. El esófago cervical es el que más puede ser lesionado por traumatismos. El esófago cervical, perforación espontánea a nivel del esófago torácico o cirugía, ¿sí? A nivel cervical. La fisiopatología de la clínica, la comunicación de la luz esofágica al mediastino o cavidad pleural. Va a haber una alteración de la función respiratoria, mucho dolor, fiebre, más allá de 38 grados centígrados, insuficiencia respiratoria, disnea, disfagia con odinofagia. Exploración, antecedentes, una buena historia clínica. Puede haber crepitación por la presencia de enfisema subcutáneo, esofagograma con contraste hidrosoluble. Siempre que sospeche les decía, de lesión a nivel de tracto digestivo, debemos administrar contraste hidrosoluble, ¿sí? Está indicada realizar una tomografía o una endoscopía o tranqueobroncoscopía.
el tratamiento del síndrome séptico con antibióticos de amplio espectro, el tratamiento del shock hipovolémico con líquidos y con sangre, ventilación adecuada, alimentación, evitar el progreso de la contaminación. Aquí tenemos un estudio que han hecho sobre perforación de esófago torácico en relación con el tiempo transcurrido. Puede ser inmediatos o precoces. Inmediatos puede realizar una sutura directa y colgajo o drenaje pleural. Precoces más allá de 6 horas. Debemos realizar una desfuncionalización del esófago. Es decir, debemos evitar ya que coma a través del esófago y podemos hacer una gastrostomía o una yeyunostomía. En relación con la presencia de estenosis, desfuncionalización y toracotomía. Las vías de abordaje más utilizadas son la toracotomía posterolateral, la toracotomía anterolateral, la esternotomía media longitudinal, abordajes combinados, en ciertas ocasiones toracolaparotomía o cervicotoracotomía. Menos recomendados son la toracofrenolaparotomía y la toracotomía transversal bilateral. Aquí tenemos las vías de abordaje a nivel de tórax, ¿no es cierto? Eso es una esternotomía media longitudinal, ¿sí? Esta sería una toracotomía anterolateral, una toracotomía posterolateral, ¿sí? Igual podemos ver en los dibujos, las imágenes, una esternotomía media longitudinal, una toracotomía anterolateral, una toracotomía posterolateral, ¿sí? Abordajes combinados, aquí tenemos una toracotomía lateral izquierda con una laparotomía. Toracotomía transversa bilateral, si es la menos aconsejable, están abiertos transversalmente, ¿no es cierto? Ambos pulmones se los puede ver ahí. O una cervicotoracotomía, es decir, vamos a abrir acá arriba a nivel del cuello y también el tórax. O una frenolaparotomía, toracofrenolaparotomía, es decir, vamos a abrir el tórax y vamos a continuar con el abdomen. Sí, entonces sería todo. A ver aquí, José Martín, ¿qué vemos en esta última imagen? Hemotórax grado 2. Ya, hemotórax, ¿no es cierto? Eso es lo más importante, que me diga que es un hemotórax. ¿Por qué? Que toda esta zona es hiper densa, ¿no es cierto? Es decir, está ocupado por algo más denso, y como es la sangre. Si fuera aire, estuviera negro, ¿sí? Pero es sangre, entonces esto se vuelve hiperdenso blanco. Sí, un grado 2, ¿no es cierto? Porque estamos, o grado 1, porque es debajo del cuarto es Grado 1, postal. porque Sí, está por grado 1. debajo del 1, 2, cuarto. 3, 4. Ajá, está Aquí por está acá. debajo del cuarto. ¿Qué más puede ver en esta imagen? ¿Qué más reconocen ahí? ¿No están desplazadas las estructuras también? Mm, ¿No? ligeramente, sí, Sí, ligeramente está, miren, la tráquea, ligeramente desplazada hacia la derecha, ¿sí? La carina también está hacia la derecha. Ya, aquí podemos ver, no sé si ustedes distinguen estas fracturas costales. Hay pérdida de la continuidad. Estas líneas, ¿sí ve? Clarito esas fracturas de esas tres costillas.
¿Alguna pregunta? Están expertos que hacer en atención prehospitalaria en trauma de tórax. Muy fácil. Hasta los preservativos salvan vidas. Bueno, gracias a todos y buenas noches. Sí, bueno.